Gloria a Dios. Vamos a hablar de Noé, vamos a hablar de Lot y vamos a hablar de Enoc. Noé, Lot y Enoc. ¿De acuerdo? Mateo capítulo 24, versículo 36. Ahí. Mateo 24, versículo 36. Y vamos a leer hasta el 46. ¿Estáis allí? Mateo 24, 36 dice así la palabra: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron, oye eso, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. Entonces estarán dos en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría menar su casa. Por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bendecida está la palabra del Señor. Estos versos bíblicos los habló Jesús hablando del tiempo de su venida. Es una respuesta a una pregunta que le hicieron y cómo va a estar el ambiente. Tenemos entonces que discernir el ambiente que hay alrededor nuestra y el carácter que tuvieron los hombres de Dios en aquel tiempo, porque este ambiente del cual nos habla Jesús nos está diciendo el ambiente que se tiene que crear en el último tiempo es el mismo ambiente que había en los días de Noé. ¿Me entendéis, no? Porque será, dice, como en los días de Noé. Entonces, como en los días de Noé, el ambiente que había, cuando ustedes discernáis que el ambiente es igual, entonces os tenéis que comportar como se comportó Noé. Y yo escribí aquí, gloria a Dios, el ambiente de los días previos al rapto, al arrebatamiento. Hemos leído ahí, y vamos a leer también en Lucas, vamos para allá por favor, en Lucas 17 si podéis, que ahí también habla del ambiente, pero ahora mete también a otro personaje bíblico que es Lot, el sobrino de Abraham. Lucas 17. Esto tiene que ver con profecía, ¿vale? La palabra de Dios cuando se expone muchas veces se habla de sabiduría y de ciencia en los quehaceres cotidianos de la vida. Otras veces se habla de historia, otras veces un mensaje evangelístico como trajo el domingo pasado el hermano Andrés, y hoy estamos hablando de un material, de un alimento profético. Estamos hablando de cosas que han de suceder y que ya están sucediendo en nuestros ojos, y por eso es que hay que tener los ojos abiertos, pero no los físicos de carne, sino los del espíritu. Los ojos del espíritu son con los que podemos detectar el ambiente espiritual. Porque con los de carne tú no vas a ver nada. Por más que entiendas, no lo ves. Lucas 17, versículo 26, dice la palabra de Dios. Lucas 17, 26, dice: fue como en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Asimismo sucedió también en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió
del cielo fuego y azufre y los destruyó todos. Entonces el ambiente es que la gente vive ajena a Dios. La gente le da la espalda a Dios, la gente se traza una vida que no tiene Dios, que Dios no pinta nada en su vida, sea porque no tiene temor de Dios por causa de la cultura de sus padres, sea porque la cultura del país es atea, o sea porque tiene otra idiosincrasia. La gente vive a su forma y a su manera. Y ahí da unos pequeños detalles y dice, comían. Cuando dice comían, no está hablando del hecho de comer. El ser humano tiene que alimentarse, no es pecado. Sino que lo que está hablando es que lo que están pensando continuamente es a ver cuando nos pegamos una salida, una comilona, a ver cuando nos pegamos un homenaje, a ver cuando nos pegamos de fiesta, porque están continuamente eso. Si tú te das cuenta, la gente continuamente, la única forma de disfrute que tiene es haciendo una fiesta o festejando algo. Y cuando no hay motivo para hacer una fiesta, pues de todas formas lo celebramos. Y cuando hablamos de comida, pues hablamos ya de, sabemos, nosotros ya por capacidad que tenemos, ya sabemos que en toda movida de esa, pues siempre va más de lo mismo, porque hoy día todo festejo pues tiene que ir con su alcohol pertinente, con su droga y con todo lo que viene luego. Eso siempre ha sido el festejo del ser humano, cuando vive ajeno a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos días, dice, bueno, pero es que esto ha sido así siempre, ¿no? Pero hay algo que está denotando que estos días no son como los que ha sido a lo largo de la historia. En el tiempo en el que vivió Noé, ya Dios determinó en sí mismo, no vamos a ir allí porque si no tenemos que ver muchos versos bíblicos, donde tú te vas al Génesis capítulo 6, que es lo que es la historia en sí misma de Noé, y dice que la tierra estaba corrompida, número 1, y llena de violencia. Y la maldad de los hombres fue tanta que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Y dijo, y ya no voy a contender más yo con los hombres. Se va a acabar aquí ya la contienda. Sus días serán 120 años, que es el término que aparece ahí. Después hemos entendido a lo largo del tiempo que son 120 jubileos. Eso que habló Dios de esos 120 años, cuando trajo juicio en el diluvio, no se estaba refiriendo a 120 años naturales, sino 120 años jubilares. Un año jubilar es 50 años no naturales. ¿Por qué se celebraban en Israel los años jubilares? Porque después de cada 50 años naturales, todo el mundo tenía que volver a su estado original y se practicaba lo que se le llamaba el año del jubileo, es la redención. Todo el mundo vuelve a su origen. Claro, Israel lo practicó, pero las naciones gentiles no. Si se practicara los años jubilares como Cristo, como Dios determinó en su ley, cada 50 años, por más que una persona se haya capitalizado y más riqueza que tenga, ya sea una nación, ya sea una multinacional, ya sea una empresa, ya sea quien sea, en ese mismo momento se disuelve todo y vuelve a su punto de reinicio. Por lo tanto, no se metería la usura ni la maldad que hay hoy en los días de hoy. Hoy conocemos ese abuso y esa maldad porque el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, porque aquí no hay nadie que ponga vallado. Pero Dios lo puso en su palabra. Entonces cuando Dios dice, no serán los días del hombre más de 120 años, los días de Noé, dice, no va el ser humano en su historia en la tierra, no, yo no voy a estar contendiendo para siempre con él. Le pongo límite, 120 jubileos. 120 jubileos. Si un año jubilar tiene 50 años naturales, 120 años jubilares son 6.000 años naturales. ¿Sabéis ustedes, conforme a la Biblia, nosotros no nos acogemos a todas estas fechas que sacan los evolucionistas, que esto tiene millones de años? No, bíblicamente hablando, desde que Adán Dios lo creó, desde el minuto 1 hasta que Jesús murió en la cruz, hay 4.000 años exactos. Y desde que Jesús murió en la cruz, oye esto, hasta el año 2030 o 33, porque hay una variación, puede haber un margen de unos años ahí. Desde que Jesús murió en la cruz hasta el año 2030 o 2033, estamos hablando que serían otros 2.000 años naturales más. Si 4.000 años tú le sumas 2.000, ¿cuántos tiene? 6.000.
Pues eso está a punto de cumplirse en el año de 2030-2033. Estaríamos entrando en aquella palabra que Dios dijo: hasta aquí yo le pongo al hombre para que se gobierne a sí mismo. Ya no le voy a tolerar más. No voy a estar contendiendo más con él. Esto es profecía. Porque la revelación profética es la que te revela lo que ha de venir. Jesús dijo: cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu Santo, y Él, cuando venga, al mundo lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero a ustedes, que sois mis discípulos, os guiará a toda la verdad y os revelará todas las cosas que han de venir. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Cuando Noé escuchó de parte de Dios que tenía que hacerse un arca con las dimensiones, que no vamos a ir ahora a verla, ese arca tenía aproximadamente las dimensiones de un estadio de fútbol. ¿Sabéis cuánto tiempo tardó Noé en hacer arca? Aproximadamente 120 años. Entre 100 y 120 años. Y este hombre se mantuvo fiel a Dios. ¿Sabes tú lo que es hacer un trabajo de un barco entero, tú con tus hijos y con tu familia, y todo el mundo viviendo ajeno a Dios, comiendo, bebiendo, edificando con proyección y proyectos de futuro, como si fuéramos hasta aquí toda la vida, y en esa línea, y tú fiel a Dios con lo que Dios te ha dicho, sin ver fruto, pero creyendo que lo que Dios ha dicho es verdad? Así está la iglesia en los días de hoy. Cuando la iglesia mira las cosas con los ojos del Espíritu, dice: no, pero Dios habló y eso va a pasar. Y el ambiente y el consumado que se está moviendo en los aires y el aroma que está cogiendo esto tiene un calco de los días de Noé. Así que ahora es cuando hay que apretar los dientes y creerle a Dios en el nombre de Jesús. Y predicar la palabra. Y advertir. Y consolar. Y redarguir. Y reprender. Y hacer la obra de Dios. Porque Noé hizo su parte. Y Dios hizo la suya. Vamos un momentito al libro de Hebreos. Al capítulo 11 y al versículo 7. Estamos viendo el perfil de Noé en los días donde le tocó servir a Dios. Mira lo que dice la Biblia. Esto ya es en el Nuevo Testamento y habla de la fe de Noé. 11:7. Dice así, mira: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, oye eso, con temor preparó el arca en que se salvase él y su casa, dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira lo que dice ahí: por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Con temor. Dios a nosotros nos ha advertido. La palabra profética tiene que ver también con advertencia, además de que te revela lo que ha de venir, te advierte. Dice en Proverbio que el advertido ve el mal y se esconde, pero que los simples pasan y reciben el daño. Noé con temor, dice, con temor. ¿Sabéis qué es lo que es el temor? El principio de la sabiduría. Cuando tú ves una persona, un hermano que te diga, pero yo es que tengo temor de Dios. No miedo, pero respeto. Yo es que... O otros que te dicen, se le ha perdido el temor a Dios. Ese es el problema. Que hemos perdido el discernimiento, vemos el ambiente, pero no entendemos que Dios vaya a actuar o que Dios vaya a hacer lo que ha dicho y empezamos a perderle el temor a Dios. O como yo muchas veces le enseño a mis hijos, como dice en Eclesiastés, dice, de manera que no se ejecuta la sentencia sobre el mal ejecutado, dice, el hombre vuelve y extiende sus manos al mal. Porque lo propio es que se te castigue en el momento que tú desobedeces. Y el hombre ignora que cuando no le viene el castigo, él lo que ignora es que Dios le está dando un tiempo de misericordia para que se arrepienta por lo que ha hecho. Entendemos lo que es misericordia, pero como el hombre ignora y no conoce a Dios, porque Dios dice, no, yo no quiero que habléis tanto. Conocimiento de mi solo sacrificio que yo estoy pidiendo. A mí no me traiga tú tantas ofrendas vanas ni tanta historia, que no me impresiona. Tú me conoces, sí, pues compórtate como que me conoces. Esa es la ofrenda que a mí me agrada.
conocimiento de Dios, dijo el profeta. No se alabe el valiente en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. El que tenga que alabarse, que se alabe en esto. Dice, en conocerme a mí, Jehová. Que sepa que yo hago misericordia a millares, pero que también traigo juicio, dice. Entonces Noé cogió martillo en mano y hizo un transatlántico de madera. Y dice, ¿por qué? Porque fue advertido de cosas que aún no se veían. Noé habitaba, la región que Noé habitaba, estaba a 90 kilómetros del mar. Y Noé empezó a decir que viene un diluvio. Y la gente no podía entender que iba a haber un diluvio porque no entendían lo que era un tsunami y nada de eso. De hecho, no fue un tsunami. Pero es que la gente en aquel tiempo tampoco había visto llover porque el clima en los días de Noé no era como lo tenemos ahora con las 4 estaciones, porque todavía no había sido el diluvio, que el diluvio, el gran cataclismo del diluvio, cambió el sistema climático en el planeta y es donde empezaron las estaciones. En los tiempos de Noé era como un anillo que rodeaba la tierra y era todo temperatura ambiente. Metió el Señor un aire acondicionado en verano, no había verano ni había invierno, era todo climatizado. Pero cuando se soltaron las aguas de arriba es cuando se cambió el sistema y Dios lo tuvo que regular con otro por causa del juicio. Y en los días de Noé la tierra se regaba con un vapor de humo, dice la Biblia, y salía un rocío y hacía que germinara toda la tierra. Y Noé empieza a decir que viene un diluvio. Y en ese diluvio todo aquel que no se haya metido en su arca perecerá. Noé fue pregonero de justicia. La justicia de Dios reclama 2 cosas: arrepentimiento y creer en el evangelio. Y si no te acatas a ella, entonces te dictamina y te dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice, y el que no creyere, dice, será condenado. Hay juicio. Ese es el mensaje completo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice Hebreos 9:27. ¿Y después de esto qué? El juicio. Muchas veces yo siento en mis hijos y les tengo que hablar del infierno, no es agradable, pero lo tengo que hacer. ¿Entendéis? ¿Por qué existe el infierno, papá? Dios no creó el infierno para el hombre, hijo mío. Dice la Biblia que lo creó para Satanás y sus ángeles que se rebelaron en la eternidad pasada. Ahora, si nosotros no queremos infierno, entonces ¿qué hacemos con todas las personas ahora mismo que están haciendo males? ¿Qué hace un juego una persona que tiene que es homicida y suicida y que es un kamikaze? Como es bueno que lo dejen suelto. Hay que encerrarlo. Eso es justicia. Lo mismo sucede con el pecado. Entonces Noé fue un hombre que fue pregonero de justicia mientras que hacía la labor que Dios le mandó, al mismo tiempo predicaba. En una mano tenía el martillo y en la otra tenía la Biblia. No había Biblia, tenía el verbo. Pero le metía este mensaje a las personas. Y la gente comiendo, bebiendo. Dice, dándose en casamiento, ¿qué pasa? Que es malo casarse, es pecado. No, pero sí es un mandato de Dios. Cuando dice dándose en casamiento, ¿sabes lo que está hablando, no? Lo que están viviendo los de hoy. No es casarse, sino que el ser humano ha llegado a un nivel que dice, Pepito, te declaro marido de Pepito, marido de marido. O Pepita, te declaro mujer. Y dice, yo declaro marido y marido. O maride, o no sé, yo no sé ni cómo se llama, pero no sé cómo va. Y así, eso es darse en casamiento. Llega el ser humano que no reconoce la autoridad divina y sagrada, se apropia de esa autoridad, se reviste y ahora declara algo que Dios nunca dijo y establece como matrimonio en enlace matrimonial, que es un enlace conyugal, a un hombre con un hombre. Eso no es pecado, eso dice la Biblia que es abominación a Dios. Dios ve eso y se le remueve todo el vientre y le provoca náusea.
Y el hombre, en su atrevimiento, le ha robado la autoridad a Dios y está haciendo de Dios. Por eso es que lo que se está moviendo es el gobierno del anticristo. Y hay muchos anticristos por ahí, decretando y estableciendo cosas que Dios nunca dijo. Eso ofende a Dios, número uno, y número dos, eso lleva castigo. Por eso yo me rebelo. Igual que he tenido que decirle a mucha gente que me ha dicho, los médicos están puestos por Dios. No, imposible, Dios nunca ha dicho eso en su palabra, ni tú me lo puedes demostrar. Los médicos son gente que ha estudiado ciencia, y dentro de la ciencia del estudio ha averiguado cosas que Dios se las ha permitido y que son buenas, y sí. Pero no me digas tú a mí que Él los ha puesto para qué, para que nosotros vayamos a ellos. No, vamos porque se ha extinguido el poder en la iglesia. Y yo te lo compro eso. Pero puestos por Dios no, porque no son autoridades puestas por Dios. Y más con los días de hoy, con la corrupción que hay. Que ya no son íntegros como antes. Antes te mandaban a la botica y te ponían a comer hierba y te curaban. Pero ya no te mandan a la botica, ahora te llaman a la farmacia. Que viene del griego farmaquia, que significa hechicería y brujería. Por eso tú vas a ver siempre el símbolo de una farmacia, que es una serpiente rodeando una cruz. Usurpando lo que Cristo hizo en el Calvario, una serpiente. Y con los símbolos que tuvieron los hechiceros de Faraón allí contra Moisés. De ahí viene todo eso. En este caso hablando de los médicos, pero hablando de las autoridades. Es que las autoridades están puestas por Dios. Bueno, pero yo voy a creer que Dios ha puesto una autoridad. Que esa autoridad sale ahora públicamente diciendo que el aborto está legalizado porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Eso es una autoridad que Dios ha puesto? ¿Nosotros entendemos que es una autoridad que Dios ha puesto? Dios no pone esas autoridades. No te tiene que ir a Oxford a estudiar eso. Eso te lo enseña la misma naturaleza. Están invirtiendo la verdad de Dios. Conociendo a Dios, no lo glorificaron como Dios, sino que le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y están invirtiendo la verdad de Dios y distorsionándola para crear confusión. ¿Sabéis de dónde viene la palabra confusión? Vienen del término Babel, porque esos son los días que estamos viviendo, los días de Babilonia, tanto espiritualmente como religiosamente como políticamente. Y ahí está en Apocalipsis el juicio que le viene a la Babilonia. La Babilonia religiosa a través del Estado Vaticano y la Babilonia política a través de la nación de los Estados Unidos, que es la que ha representado siempre a la Reforma Protestante. Nosotros siempre le hemos atacado a la Iglesia Católica por sus doctrinas, sí, está bien. Pero voy a decir una cosa. Cuando Dios le hablaba en parábola y en simbología al pueblo de Israel, le mandaba a los profetas. Usted sabe que Israel en un momento dado de la historia se dividió. David le dejó el reinado a Salomón, que fue su hijo, pero Salomón, habiendo recibido lo que recibió de parte de Dios, dice la Biblia que al final las mujeres corrompieron su corazón. Y cada mujer que tuvo 300, vamos, que no tuvo ni 2 ni 3, y 700 concubinas, ya son 1000 mujeres. Imagínate tú la locura que hizo este hombre. Y como dijo un hermano, y 1000 suegras, eso ya, vamos a dejarlo ahí. Dice que metió toda la idolatría y todo lo que ellas tenían en su corazón de sus propios dioses, de su tierra, de su cultura, de su tradición, lo metió en Israel. Y provocó la división. Israel se dividió. Y acabó el reino del norte arriba, que es lo que se le llamó Israel, y Judá abajo, que también pertenecía a Israel, pero ya se dividió. Se le llamó Judá. Y vienen los profetas a hablarle al pueblo de Dios. Y ahora se levantaron 2 estirpes de reyes de reinado. Uno, los reyes de Judá, que lo veis en la Biblia, y los reyes de Israel. Y esto era sucesión. Moría el padre, dejaba al hijo, moría el padre. Y ahora te van los profetas tratando con el reinado de Israel y el reinado de Judá. Y muchas veces Dios le está hablando al pueblo simbólicamente a Judá y le dice, tu hermana Israel, tu hermana, mira cómo le dice, tu hermana, la mayor, la ha hecho malamente. Y es una fornicaria porque se vaya a los montes a adorar a la peña, a la piedra y al leño. ¿Sabéis qué es lo que es eso, no? Hacen estatuas de piedra y hacen estatuas de madera. Dice, y allí ponen su cama y fornican. Ese es el lenguaje de los profetas. Por eso que te tiene que meter ahí
Y dice, y Dios le está hablando así, dice, se van a fornicar, me han dejado a mí, se van a fornicar. Dice, no vea a tu hermana si es mala. Dice, pero tú, sabiendo eso, la has hecho peor todavía. Porque tú sabías aquello. Y ahora va y lo hace peor. Y la iglesia cristiana, protestante, reformada, que protestó contra la iglesia católica, y vino Lutero y después vino Calvino y han dejado, porque es malísima la iglesia católica, que sí, que nos ha metido toda la idolatría del mundo, nos ha metido toda la mentira del mundo, nos la ha metido y ahí está. Esa es la mayor. Pues supuestamente la chica que ya venía a adoctrinar sabía todas estas cosas. Y mira cómo lo han hecho. Establecieron la capital la tienen en Washington, con la Casa Blanca, y desde los Estados Unidos, que es la cuna de la democracia y del evangelio del cristianismo. Y fue la primera nación en reconocer el homosexualismo y el lesbianismo. Y ha sido la primera en todo lo bueno y también en todo lo malo. No nos podemos entonces sentir orgullosos. Y eso es lo que está pasando los días de hoy. ¿Que viene juicio? Claro que viene juicio. Y por eso es que tú te vas a la profecía del último tiempo, y te vas a Daniel, y te vas a Apocalipsis, y te vas a los profetas, y te das cuenta que la nación de Estados Unidos no aparece ahí. Hoy tiene mucho patrocinio en el mundo entero y tiene mucho control. Yo digo a ustedes que cuando todo esto empiece, que ya está empezando, pero cuando esto vaya donde vaya, lo de Estados Unidos no es lo que nosotros conocemos como los Estados Unidos. Porque viene juicio. Y está dictaminado el juicio para la Babilonia, en el Estado Vaticano y toda esta gente, que eso sí que han tenido mucho reinado y le viene el juicio. Y también le viene el juicio a la Babilonia espiritual y política. Si lo queréis ver mejor, Apocalipsis 17 y 18. Y Noé fue un hombre que predicó y testificó en contra de todo eso. Nosotros no podemos recibir como una autoridad a alguien que no habla de parte de Dios, ni que tiene las directrices de Dios, ni que tiene la mente de Dios. Y no puedo decir que es una autoridad que está establecida por Dios y decir que las autoridades que están puestas por Dios han sido puestas y por Dios han sido establecidas, como tuve que hablar otro día en Romanos 13, porque las autoridades que Dios pone, dice la Biblia que al que hace lo malo lo castigan y al que hace lo bueno lo alaban. ¿Sí o no? Y hoy día tú haces lo bueno y te persiguen. Y tú dices que eso no y te dicen que eres un homófobo. Y tú dices que eso no, y te dicen que tú eres un antiabortista y que tú no respetas derechos, y te dicen mil cosas. ¿Quién te lo dice? Te lo dice el mundo, que está influenciado y embriagado por las autoridades que no paran de meterle esa ideología satánica y diabólica. Porque no le puedo poner dos apelativos más nobles que eso, de ahí para arriba. Y no nos podemos doblegar delante de eso. Esos son los Baales. Por eso dice la Biblia que en el último tiempo Dios levantará un remanente que será igual que lo que pasó en tiempos de Elías. Elías dijo: Señor, he quedado yo solo. Elías contrarrestó el ministerio de Acaz y de Jezabel. Jezabel fue la que metió toda la porquería en Israel, y Elías se lo dijo. Y se lo dijo también acá, un hombre puesto por Dios. Y que Dios lo respaldaba, ¿eh? Y que venía a buscarlo el gobierno y estaba allí metido solo en un rincón, vestido de pelo de camello con un cinto de cuero, subió una loma y venía el gobierno en busca de él, el gobierno del rey. Hermano, hay que someterse a las autoridades. Le decían: oiga usted, Elías, venga usted para acá. ¿Usted qué está diciendo? Le decían: varón de Dios, le decían. Mira cómo le cogieron respeto a Elías. Y él decía: varón de Dios yo. Si yo soy varón de Dios, te voy a coger tu palabra. Mira, y Elías tenía una comunión íntima con Dios y el cielo respaldaba. Si yo soy varón de Dios, que caiga ahora mismo fuego del cielo y que te queme a ti y a los 100 que vienen contigo. Y hacía, y caía fuego del cielo y los quemaba todos. Elías puso las líneas en su sitio, y a Elías le temía el gobierno más que una bala verde, porque Elías era varón ungido de Dios. Y este hombre fue arrebatado, ¿no? Fue traspuesto, no vio muerte, porque declaraba el pecado públicamente. Lo mismo que Juan el Bautista, que tipo de Elías cuando vino en sus días.
y se atrevió a retar al gobierno, dijo, no habrá lluvia en Israel sino por mi palabra. Se desapareció y se llevó la llave. Y el cielo cerrado, muriendo las bestias, todo el mundo dándose torta, aunque sea por una botella de Fonbella, y todo el mundo secándose. Y el gobierno, y acá y su señora diciéndole a todo el mundo que la culpa de lo que estaba pasando la tenía Elías. Y a los 3 años y medio aparece Elías y le dice acá, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y dice, no, yo no lo turbo a usted y su señora, que son 2 hijos del diablo. ¿Y esto cómo lo vamos a resolver? Dice, vámonos todo el mundo para Monte Carmelo. Tú con tus 850 profetas, que ahí están metidos todos los religiosos, y ahí están metidos todos los políticos, lo que dicen que esto se arregla con mucha ideología de género y con mucho patrocinio, y vengan dinero para toda esta chiringuitos. No son chiringuitos, son bandas. Estos son bandas armadas de demonios. Y venga dinero para eso. Y no se miráis los índices, que cada vez que metéis más dinero ahí, más víctimas, está viendo, vamos a solucionarlo, vámonos para el Monte Carmelo. Y el Dios que responda a través de fuego, ese Dios dijo. Ah, vale, claro. Muy bien. Para el Monte Carmelo todo el mundo. Todos los políticos, toda la jerarquía, todo el mundo allí. Venga, empezar a clamar a vuestro Dios. Y dice que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, y allí el altar puesto. Y allí no apareció nadie, hermano. Y Elías, que era un hombre que estaba segurísimo de lo que estaba haciendo, decía, ¿dónde está Dios? No aparece Dios, ¿no? Cuando lo llamáis, ¿no? A lo mejor está durmiendo la siesta. Tú sí tienes WhatsApp. Y cuando se cansaron, ya había cansado, sí, dice, ahora me toca a mí. Venga, a preparar el altar, y pusieron leña. Cortaron los bueyes, los echaron encima. Hicieron una saja alrededor del altar, una saja de 1,5 metros, y la llenaron de agua. Dice, échale agua. La poca que hay la vamos a echar, sí, échala ahí. Para que tú vas a ver que a mí me ha mandado Dios a esto. ¿Dónde está la iglesia con esa seguridad? La iglesia en los días de hoy, ¿por qué no tiene capacidad nada más que con el verbo? Pero más agua, échale agua ahí. Y todo empapado de agua. Y cuando ya se hartaron de ellos de clamar a su Dios y todo, ya, vale, ya, puedo yo ahora empezar así. Se puso allí en el altar y cerró los ojos y levantó las manos y dijo, Padre, dijo Jehová, Dios de los ejércitos, dijo, para que toda esta gente sepa que yo soy tu siervo y tú me mandaste. Manda fuego. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo, hermano, y lamió el holocausto. Respondió Dios. El fuego, cuando desciende, en ese sentido, es confirmación de que estás en el agrado de lo que yo te he dicho, has pagado un precio y ahora te corroboro y te reivindico. Cuando el pueblo vio eso, entonces que salieron de la confusión, se fue Babel, se fue la mentira, se fue la tibieza, vieron claramente, dijo, Jehová es Dios. Ah, Jehová es Dios, no, pues entonces venga, ahora a todos los papas fritas estos hay que degollarlo. 850 hombres mató Elías aquel día. Y el rey le dijo, y tú montate en el carro porque ahora sí que viene lluvia. Tírame ya para Castillo. Y ahora cogió Elías y se metió con su compi a orar. Señor, tú me dijiste que cuando yo orase, cerraba el cielo, pero cuando yo volviera a orar, sabría. Y empieza Elías a orar. Y le dice a Jesse, mira ahí arriba así, y Jesse sale y dice, el cielo está abierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y no pasa lo que estamos diciendo? Pero si Dios ha dicho y entramos en confusión, no, Dios ha dicho, entonces ¿qué hay que hacer? Métele más candela a la oración. A ver cómo estamos de rodillas. Y métele más. Dios ha dicho esto, métele más oración. Hasta que una de las veces subió, él dice, veo una nube, pero es como la palmita de una mano. Dice, ahí viene. ¿Y qué pasa? La lluvia vino. Porque Dios lo había dicho y un hombre lo había creído. Y no se conformó a la corrupción de los gobiernos, y no se corrompió a la mentira de los gobiernos, y no se conformó a nada de lo que el diablo diga, porque no dobló su rodilla delante de ningún Baal. Ahora, ¿dónde se formó este hombre? En los desiertos. Elías, dice la Biblia, el tisbita de los moradores de Galaad. Y lo buscas arriba y abajo y no encuentras su genealogía. No sabe dónde aparece este hombre. Así tiene que ser la iglesia de los últimos días.
Una iglesia que se cría y se forma en el desierto, educada por el Espíritu de Dios, adiestrada y capacitada para hacer la voluntad de Dios sin escuchar más a nadie. Porque si no, no podemos hacer ahora. Noé fue pregonero de justicia. Y dice la Biblia que por la fe fue heredero de la justicia de Dios que se recibía por medio de la fe. Y condenó al mundo antiguo. Se nos tiene que meter ese deseo, hermano, en el corazón. Muchas veces somos tan buenos porque Roma nos ha dicho que seamos buenos, pero no podemos ser buenos con el pecado. Tenemos que tener ese deseo de que la gente se salve. Pero al que no se quiera salvar, que no se quiera arrepentir, quiera seguir haciendo lo malo, entonces tenemos que tener el mismo deseo para que Dios lo castigue. Y ahí ya muchos no entran. Cuando Dios va con una vida, va con ella hasta el final y más. Pero cuando a ella no hay solución, entonces el mismo Dios dice, no, yo te tengo que castigar. Y ese deseo se nos tiene que impregnar a nosotros, porque no nos podemos acostumbrar a ver el pecado, la desigualdad, la injusticia y la mentira. Porque cuando lo estamos viendo en nuestra cara y no lo denunciamos, no se forma ese carácter de Dios en nosotros ya. No denunciarlo, eso se te mete por aquí. Te llega hasta aquí, después se te mete en el corazón y tú estás tan campante viviendo con los impíos y como que no pasa nada. Y la iglesia del último tiempo tiene un corte específico para el tiempo que tiene que vivir. Vamos un momentito a ver a Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Lot, segunda de Pedro. ¿Sabéis quién era Lot? El sobrino de Abraham, que se fue con él cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos. Capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra: ya le desde el versículo 1 para que entremos un poquito más en contexto. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también lo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Por qué dice la Biblia que hubo falsos maestros en aquel tiempo y también los habrá ahora? Los falsos maestros son los que introducen herejías, que esas herejías hacen que el pueblo no denuncie el pecado. Y entonces al final el juicio, en vez de venir al mundo, le viene al pueblo, por conformarse al pecado. Y eso fue lo que pasó con los falsos maestros de aquel tiempo. Dice en el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oye eso. Y por avaricia, que ese es el gran problema, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No está hablando de los perdidos, está hablando de gente que está al frente de las iglesias en los días de hoy. Porque si Dios, y ahora te está cogiendo una comparación, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los ángeles en la eternidad pasada, sino que los arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio, el juicio que debe venir a la tierra, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, que es el día, los días de Noé, y sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo impío, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolas de ejemplo de los que querían vivir impíamente. Ahora dice: y libró, ¿a quién libró? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y de reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio?
Castigó a los ángeles, va a castigar a los falsos maestros. Ahí lo dice. Va a castigar al mundo. Y dice, y libró a quien dice, al justo Lot. ¿Sabéis qué es lo que le pasó a Lot? Mira, Lot es tipo del creyente que es un carnal, que al principio le gustan las cosas del mundo. Se pelea con su sobrino, con su tío Abraham. Y se tienen que separar, porque él quiere seguir prosperando, pero humanamente. Y entra en conflicto con Abraham y dice, mira mis pastores con los tuyos, porque yo crecí, yo tengo muchos pastores, tengo muchas ovejas. Esto lo otro, dice Abraham, tranquilo, no hay problema. Vamos a separarnos. ¿Para dónde cojo? Dice, para donde tú quieras. Abraham sabía que la bendición de él no estaba en me voy para allá, me voy para acá. La bendición no la tenía aquí. Abraham, donde fuera, ya tenía la bendición. Y dice que Lot, viendo la vega y la llanura, y viendo buen terreno, dice, para allá cogió. Y empezó a plantar tiendas, porque fue prosperando. Tú sabes que los negocios, cuando te enredan con la prosperidad, se te pone la cara de dólar. Y ya va, nada más que quiere, raíz de todos los males, el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Dice, el cual, extraviándose algunos de la fe, fueron traspasados por muchos dolores. Empezó a poner tiendas y llegó a Sodoma y Gomorra. Mira lo que pasa con la prosperidad. Al final acaba en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué era Sodoma y Gomorra? Bueno, pues lo que estamos hablando ya de los días de hoy. Sodoma y Gomorra era un lugar donde, ¿sabéis lo que significa la palabra sodomía? ¿Por qué le han puesto sodomía a los sodomitas? Sí, porque en Sodoma el pecado que se practicaba eran las relaciones anales. Para que ustedes vean. Empezó a entrar esa basura. Relaciones anales entre matrimonios de hombre y mujer. Y cuando se practica ahí, ya lo saca fuera y lo hace también fuera. Porque esa corrupción es terrible. Y Lot se vio en ese ambiente también, como Noé. Cuando llegó a ese ambiente le cambió el chip. Y tuvo que pedir perdón a Dios. Ahora sus hijas se criaron en un ambiente que no era él lo que él quería para sus hijas. Pero como empezó por aquí, al final. Y dice que aquello fue tan fuerte que dice que él ya no podía resistir. Y ahí dice que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y todos los días tiene que ir a la puerta de Sodoma. Y allí en la puerta, salir de la ciudad y en la puerta de Sodoma, empezar a derramar su alma y afligirse delante de Dios y pedirle a Dios de que parara aquello. Y dice la palabra de Dios que llegó de tal manera el clamor de Lot al mismo cielo que subió de punto. Y Dios dijo, se acabó, no soporto más. Traigo juicio contra Sodoma y Gomorra. Dios no es un Dios que de momento, pum, no, te deja. Pero a ver qué hace. No va a cambiar por ti ni por mí. A Dios no lo vamos a cambiar ninguno. La Biblia dice, yo, Jehová, que no cambio. No va a cambiar Dios su perfil y su carácter. No, es que Dios es amor, claro que es amor. Pero no se puede corromper como nosotros. No puedes tú coger a Dios y llevarlo, ya bastante hecho en Cristo, que se ha metido en lo más profundo del cielo por alcanzarnos a cada uno de nosotros. Jesucristo no se asusta del pecado de ninguno de nosotros. Pero una vez que nos limpia, no quiere que nos ensuciemos. Porque si no, entonces estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto. Porque la sangre de Cristo, oye lo que te dice ahora, limpia de todo pecado. No limpia unos sí y otros no. La sangre de Cristo limpia el pecado más perverso que se te puede pasar a ti a la mente. Y Jesucristo pagó por todos los pecados en la cruz del Calvario. Y Jehová el Padre cargó todos nuestros pecados sobre él. Allí estaba Cristo pasando por un sodomita, por un homosexual, por lesbiana, por atracador, por asesino, por homicida y por cuantas cosas. Allí estaba Jesús pagando por todo eso. Lot se afligió y se fue fuera de la puerta todos los días. Ya no podía resistir. El ambiente no lo podía resistir. ¿Sabéis quién es Jacobo Bock? ¿Os suena? ¿Habéis escuchado alguna vez? Bueno, es un americano que yo tuve la oportunidad de conocer, que vino de Chicago hace bastante tiempo y él tiene un ministerio que se llama La Caja Roja. Se pone en una caja roja, se sube y empieza a predicar el evangelio a voz viva, pero está en Madrid, en la Puerta del Sol. Dios lo ha bendecido y ha comprado allí 2 apartamentos. Y yo cuando fui a Madrid, pues ya lo conocí aquí en Sevilla, fui y lo visité y estaba yo allí.
nos subió, nos enseñó el ministerio, la sede y todo eso. Bien, y él se baja, toda la tarde se baja y predica la palabra allí, con los hermanos. Toda la tarde, en la Puerta del Sol de Madrid. Pero cuando llegamos nosotros, nos saludamos todo bien, ¿no? Y me dice, hermano, estoy asqueado, me tengo que ir unos días fuera al campo. ¿Por qué? Dice, porque he tenido que soportar la cabalgata del orgullo gay que ha pasado por aquí. Y dice, y eso es como que todavía no está esto limpio. Me ha dejado a mí esto. Si tú vieras eso, si tú no vieras ahí esa carroza y esa gente ahí, y toda esa perversidad y todo refregándose y todo ahí regocijándose en su pecado y en su maldad. Y el hombre me hablaba y aquello se me metió a mí en el corazón, porque eso le produce náusea, eso es abominación a los ojos de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, cuando ve eso, se tiene que... Y él dice, me voy ahora, salgo unos días, me tengo que ir para el campo, tengo también me voy. Hasta que cuando un hombre es un hombre justo delante de Dios y ve esas cosas con sus ojos, se le remueve por dentro, entonces empieza a clamar delante de Dios. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Cuando Lot tuvo esa actitud, ¿qué pasa? Provocó el juicio. Lo es tipo del creyente carnal que se deja llevar por las cosas del mundo, pero cuando detecta el ambiente mundano y la perversión, entonces se levanta y clama, intercede a diario a Dios y provoca la intervención de Dios. La iglesia es la que provoca que Dios intervenga. ¿Habéis leído Apocalipsis cuando al final que Jesús ha tratado a través del ángel con el apóstol Juan y le dice al final de Apocalipsis? Y el Espíritu dice, ven. Y la iglesia, ¿cómo dice? Dice, ven, Señor Jesús. Nosotros todavía no sabemos lo que nos viene. Dios quiere y nos ayude que no lo veamos o que no vemos mucho. Porque lo que estamos viendo, la Biblia lo simboliza con un parto. Y ahora estamos entrando en principio de dolores, como dice la palabra, principio de dolores de un parto. Viene un parto. Donde la iglesia será parida para el cielo. Y el hombre de pecado entonces se manifestará a este mundo y traerá la iniquidad más impresionante que se ha derramado en esta tierra. Todavía no ha venido. Tiene que venir. Por eso es que Dios tiene que sacar su iglesia. Entonces, estoy hablando y dando unas consignas, intentando de que nos situemos en un ambiente de que despertemos con los ojos no de carne, sino del Espíritu para entender ese ambiente. Nosotros, Dios nos ha permitido ahora estar aquí, pero no para mirar como el que ve en una película, no, nos ha dado una participación en esta carrera. Los que corren en el estadio, dice Pablo, todos a la verdad corren. Tú vas por la calle 1, pues si tú estás corriendo esta carrera por la calle 1, te toca a ti hacer tu parte. A lo bueno dile bueno, pero a lo malo no le diga bueno. Para que no te persigan. A lo malo dile malo. Para que se mantenga la integridad de Dios en ti. Que Dios te va a usar con poder. Y hay que decirle malo incluso dentro de la misma iglesia. Y dentro de la misma familia, a lo malo hay que decirle malo. Y a lo bueno, bueno. Siempre en el amor de Cristo, porque hay que dejar margen al arrepentimiento, que es lo que buscamos. Pero no podemos perder norte de lo que es la justicia de Dios. La religión, como no tiene capacidad ni discernimiento, porque no tiene el espíritu para entender la justicia de Dios, la religión es tan buena que a lo malo le dice bueno. Y como Dios es amor, tú sabes, ¿no? Como Dios es amor, pues ya está. Lo subimos a una carroza al Señor y lo vestimos ¿de qué? Lo vestimos. Si él no ha querido ni que siquiera se celebre ni Semana Santa, ni Paso, ni cuanta malicia. Si él está en contra de todo eso. Mira, ni siquiera que adoremos a María su madre, no. Ni que hagamos estatua de María, no. Ni que le recemos a María, no. Que en el cielo no hay ninguna señora. Que en el cielo hay un solo Dios y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aquí la única señora que podemos conocer que está allí en las marismas, allí está. Y eso no mueve absolutamente nada. Ahí dentro no hay espíritu. Como dijo el hermano, ahí eso en otro tiempo fue un arcosnoque o un roble.
¿No entiende? Como dice Isaías, ¿no entiende que tú has cortado un árbol y parte del árbol la has usado para hacerte un asado y te has comido la carne por el asado del árbol que te he comido, que tú has cortado mío? Y ahora de lo que queda hace un Dios y te arrodilla delante de él y le dice que te salve. Y le dice: Dios te salve María y salva a mí también. La oscuridad que mete la idolatría en la mente del hombre, que embrutece al hombre. Pues ni eso Dios quiere. Dice: no, es que es María. Ni María, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Santiago, ni Mateo, ni nadie. Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La idolatría, el yugo que nos han metido en nuestra querida España. Que no entra tú en una casa que no haya un ídolo allí. Eso atrae la tiniebla. La idolatría atrae, llama a las tinieblas. Y aparece el príncipe de la potestad del aire. El que aparece es el que se disfraza de ángel de luz. Allí en la puerta de mi casa Dios me dio la oportunidad de poner un letrero arriba y pone: Jesucristo es el Señor. El único y bendito Señor. Y aquí no hay más señores y ni señora. Él es el Señor. Él es el que ha dado su vida por cada uno de nosotros. No hay otro. Vamos a abrir un momentito la Biblia, porque ya vamos a dejarlo ahí. Estamos en Hebreo, ¿verdad? Mira lo que dice en Hebreo 11, capítulo 5, y después vamos a Judá. Hebreo 11:5. Hemos hablado de Noé, hemos hablado de Elías, hemos hablado de Lot, y ahora vamos a hablar ya de pasada, que vamos a acabar, de Enoc, que es séptimo desde Adán. Enoc, Hebreos 11:5. Dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque lo traspuso, para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabéis lo que es traspuesto? Trasladado. Enoc, antes de morirse, se lo llevó Dios. Y dice, y no lo encontraron. Y antes de irse, dice, dio testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre, antes de que viniese el diluvio, empezó a testificar. Es contemporáneo de Noé. Compi. ¿Y qué es lo que testificaba? Del pecado de aquella generación. Y eso fue lo que lo calificó para haber agradado a Dios e irse en el arrebatamiento. Vamos un momentito al libro de Judas, que también os quiero citar una cita que habla de Enoc. Judas, capítulo 1, o solo ese capítulo, porque Judas es una epístola pequeñita que está antes del libro de Apocalipsis. Versículo 14. Voy a leer un poco antes. Enoc testificó contra los falsos maestros de su tiempo. Enoc testificó contra los falsos maestros de su tiempo. Gente que estaba puesta, entre comillas, de parte de Dios. Y a ellos los señaló. Mira lo que dice. Está hablando de los falsos maestros de las cosas. Igual que hemos visto antes en Pedro. De que esta gente lo que vive es viviendo en la carne, que son soñadores, que aman el dinero. Y pone como de eso a Balaán, lo compara con bestias irracionales, muchas cosas. Y dice, y hablando entonces de esos falsos maestros, dice, de estos también profetizó Enoc, versículo 14.
séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O hasta eso lo condenó Enoc. Estar al frente de la iglesia y no enseñarle el camino del juicio de Dios, ni enseñarle una vida de santidad, ni enseñarle la rectitud de las cosas de Dios, adulando a los hermanos, porque tengo propósito de que me traigáis los diezmos, por ejemplo, o que me deis dinero y para llevarme bien, sin inquietar aquí a nadie, sin hablarle nada de la seriedad de Dios. Así eran esta gente. Y se levantaba y no, dice: no, eso no es así. Va a venir el Señor y os va a castigar de las cosas impías, porque usted está hablando cosas impías. Tú dices que eres un hombre de Dios y después cuando te quedas solo no veas la boca que tiene. Que hay que ponerse un chubasquero. Y entonces tenía un perfil, hermano, que son gente íntegra. Si nosotros hoy no cogemos y no empezamos pero esto tú tienes que escucharlo, tienes que meditarlo, tienes que ir a la presencia de Dios, tienes que hablar con Él, y que Dios te vaya dando esa gracia y al mismo tiempo formando ese carácter serio, íntegro, recto. Cuando tú no andas en rectitud con Dios, dice la Biblia, que tu alma se enorgullece. Pero cuando tú andas en rectitud, tú fallas. Y yo también. El problema está en cuando fallamos, tener la honestidad suficiente de ir a la soledad y decirle al Señor: he hecho lo que a ti no te agrada, perdóname, Señor. Y lo he hecho delante de tus ojos, y lo he hecho delante de mi mujer, y eso está mal, y tengo que pedir perdón a ti, a mi mujer también porque estaba presente, o delante de mi esposo, o delante de mis hijos, delante de los hermanos, o delante de quien sea. Lo estoy haciendo mal, perdóname. Ay. Yo lo tuve que decir el otro día a uno, digo, yo todo el tiempo me tengo que estar metiendo el calibre y la luz y contrapesándome. Y más de una vez estoy... Y tengo que ir delante de Dios y decirle: perdóname porque eso que he hecho yo sé que no te agrada. Es más, yo no lo pruebo ya. Ya yo no lo pruebo. No tengo que ir ni delante de ti. Mi mente está formada y perdóname, está mal. Lo siento. Ahí es donde Dios va formando eso. Y entonces tú siempre vas a tener claridad para lo bueno decirle bueno y a lo malo decirle malo. Una vez predicando hace muchos años dije, yo antes era más eufórico y dije: mano, de los cobardes no se ha escrito nada. Dije que ese valiente, de los cobardes no se ha escrito nada. Dije yo, porque como un refrán del mundo. Y me llevó el Señor Apocalipsis y me mete por ahí y dice: porque allí no entrarán, dice, ni los perros, dice, en el lugar santo, dice, ni los perros, ni los hechiceros, ni los que hacen abominación, dice, ni los cobardes. ¿Cómo? Digo, pues sí se ha escrito algo de los cobardes. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vamos a una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana que tú nos has permitido estar en este lugar, adorando y glorificando tu nombre y compartiendo tu santa, linda y bella palabra. Yo te ruego que esta palabra, Dios mío, nos dé crecimiento. Que esto sea una vianda, Dios mío, que nos ubique y nos coloque, Señor. Prepáranos, Dios mío, para lo que ha de venir como autoridades puestas por ti. No recibimos la autoridad que tú nos has puesto, Señor. Recibimos la que tú pongas, Dios mío. Te damos las gracias en esta hora, Señor. Y salimos de este lugar, pero no de tu presencia, ya que tú moras y vives en nosotros moramos y vivimos en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice: gloria a Dios.